Buenas noches, amigas y amigos, buenas noches, juventud con todos. El día de hoy tenemos una invitación especial, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además también profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería y de la Universidad de San Martín de Porres. Nos referimos al profesor Guamán Villavicencio. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Hubert. Buenas noches a todos los amigos que se conectan aquí a tu transmisión. Y bueno, muy agradecido por la invitación. Profesor, queremos que nos comente en primer lugar un poquito acerca de usted, porque tenemos acá un público en general que quizás no lo conoce, queremos saber un poquito más acerca de su trayectoria. ¿Nos puede comentar un poco acerca más de usted para conocerlo? Claro, bueno, yo en sí, como bien has comentado, en los últimos años me he estado dedicando más a la cátedra universitaria. Pues bueno, yo anteriormente he tenido otras experiencias laborales, en SUNAT principalmente, pero a mí me ha gustado mucho, me ha interesado mucho la parte de la enseñanza universitaria, porque considero que es una manera de contribuir no solamente, digamos, a un desarrollo personal, sino también a un desarrollo del país, ¿no? Siento que cuando estoy dando la cátedra, voy sumando algo siquiera a lo que podría ser la mejora de nuestro Perú, que es finalmente lo que todos queremos. Más de eso, tendría varias cosas para comentar. No sé si, creo que no es la finalidad de repente de esta reunión, pero si vamos un poquito más atrás, cuando soy sanmarquino, economista, ¿no? Esa es mi alma mater, como muchos de repente de las personas que ahora nos estén comentando o esté conectándose aquí a esta transmisión, ¿no? Desde mi época universitaria siempre tuve varias inquietudes, ¿no? Y una de ellas era justamente qué se puede hacer para mejorar, ¿no? Muchas veces escuchamos las críticas, escuchamos lo que está mal, y de repente es harto conocido, ¿no? Pero venía la otra parte, y ahora qué hacemos, en qué podemos contribuir. Y eso pues fue una de las cosas que me llevó a estudiar economía y a profundizar un poco más, ¿no? Yo cuando fui estudiante, estamos hablando pues de los primeros años de, digamos, del 2001, 2002, de este nuevo siglo, ¿no? Ya pues, hace 20 años, pareciera, a mí me parecía ayer, pero en realidad eso hace 20 años, ¿no? Cuando empecé a estudiar. Y nosotros veníamos pues de una época, digamos, donde la ortodoxia económica o las llamadas reformas estructurales prácticamente se mostraban victoriosas. O sea, todo esto que en la jerga política llaman el neoliberalismo, porque como ustedes saben, pues no existe el neoliberalismo como escuela económica, pero sí, digamos, como corriente política, ideológica. Entonces, todo esto, que muchos conocen como neoliberalismo, se alzaba triunfante y eso se reflejaba en las aulas, no solamente en San Marcos, sino a nivel nacional. Prácticamente era un discurso único, ¿no? Un recetario único, que incluso se repite hasta ahora, ¿no? Pero en esa época con mayor fuerza. Entonces, algunos de nosotros, lo cual yo lógicamente fui una parte activa, nos preguntábamos si eso de repente será lo mejor. Entonces, cuando uno empieza a cuestionar, es donde desarrolla más las ideas. Cuando uno empieza a cuestionar y a preguntarse el por qué las cosas, y si necesariamente tiene que ser así, es donde creo yo uno va encontrarle más gusto a esto, ¿no? Porque como le decía a alguno de ustedes, creo que contigo también he conversado de esto alguna vez, a veces en la carrera llega un momento del cual, ¿no? Sobre todo para los que son de economía me refiero, ¿no? Llega un momento en el cual ya está bien los modelos, los equilibrios, y esto, ¿para qué sirve? ¿Cómo se aterriza? Entonces, como les comentaba, ¿no? Yo pertenezco a una generación de personas que ahora somos profesionales, que nos hicimos esas preguntas, que cuestionamos, ¿no? Algunos nos veían como los loquitos que entrábamos a los salones a debatir con los profesores, ¿no? Cuando en esa época pues prácticamente nadie objetaba nada, ¿no? Pero claro, lógicamente siempre con respeto. Y bueno, pasados 20 años, somos ahora nosotros profesionales y contribuimos de alguna manera, ¿no? Bueno, en mi caso ya dijimos, en la actualidad con la cátedra universitaria y anteriormente en el sector público. Bueno, eso sería una pequeña reseña quizás para los que no me conocen o quieren conocerme un poco más. Claro, profesor. Y ahora hablando un poco de la economía, ¿cómo ve usted la economía peruana?
¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido la pandemia en la economía peruana? ¿Qué nos puede decir respecto a ello? Bueno, a ver, hagamos un pequeño resumen. A ver. Normalmente, y ustedes saben pues que las variables fundamentales a nivel macroeconómico son cuatro, ¿no? Producción, empleo o desempleo, ¿no? Precio, que es la inflación, y el comercio internacional. Entonces, de esas cuatro, en tres estamos supremamente mal. En lo que es crecimiento, creo que ya es de conocimiento, ¿no? Se proyecta, en el mejor de los casos, que el año termine con menos 12%, ¿no? Claro, eso es lo que dice el Ministerio de Economía, pero obviamente el Ministerio tiene todos los incentivos para que su pronóstico sea optimista. Entonces, digamos, si ya apelamos a otras entidades, se habla de 15%, incluso hasta más, ¿no? Esto significa que los resultados económicos son casi los mismos que tuvimos, por ejemplo, finalizando el gobierno de Alan García, el primero, o muy cercanos a los que tuvimos en la guerra con Chile, ¿no? O sea, como consecuencia, ¿no? En ese sentido hay varios trabajos interesantes que sería bueno que puedan revisar. Uno de ellos es el profesor Bruno Seminario, ¿no? Pero bueno, en realidad son datos, son conocidos, son cifras que se manejan y que, como repito, en el mejor escenario nos pondría en menos 12%. El desempleo, ni qué decir, ¿no? Al día de hoy, casi 7 millones de personas están desempleadas, ¿no? Y, digamos, nada apunta a que rápidamente vayan a recuperar un empleo. Y aquellos que lo van a recuperar, ya, bueno, incluso el mismo presidente del Banco Central, Julio Velarde, lo ha dicho, aquellos que lo van a recuperar lo van a hacer en condiciones precarias. O sea, una persona que tenía un empleo adecuado pasará a un subempleo y el subempleado pasará al desempleo, ¿no? Así de concreto. En el tema de precios, no estamos mal, en realidad más bien es la primera vez después de décadas que escucho la palabra deflación, o sea, el único peligro, entre comillas, sería más bien que haya deflación, pero bueno, lo más probable es en todo caso que acabemos con una inflación de 0.9, ¿no? O bueno, menor a 1%. Entonces no hay tanto problema en ese sentido. Y bueno, en el caso del comercio internacional, evidentemente nosotros somos dependientes de la exportación de materias primas, concretamente del cobre. Bueno, tenemos el oro también, ¿no? Pero principalmente el cobre. Entonces, la demanda internacional se ha contraído, es más, la gran mayoría de potencias mundiales que eran los compradores del cobre van a acabar también en recesión, bueno, salvo China, que esto, digamos, podría amortiguar un poco, porque China es nuestro principal socio comercial. Y claro, es una manera bonita de decir de que es el que nos compra más de estos productos, ¿no? Bueno, en este caso estamos hablando del cobre. Entonces, bueno, eso que podría amortiguar un poco, ¿no? China va a tener casi un 2% según lo que se proyecta, el resto sí, recesión, ¿no? Entonces, bueno, haciendo un repaso rápido de esas cuatro variables, digamos, pues, creo que es evidente, ¿no? Pero siempre es bueno, ustedes saben, darlo con números, con cifras. Y las cifras, para nada, pues, digamos, nos dan un buen resultado, nos dan digamos, un fin de año que sea, digamos, por lo menos regular, ¿no? O sea, de malo para abajo. Profesor, pero eso es en general. Rescatando lo que menciona de China, se estima que va a tener un crecimiento, ¿no? Durante este año en promedio. Países que va a tener como se dice en azul, el crecimiento de su PBI. ¿Usted cree que entonces claro, China ha sabido manejar mejor la pandemia a comparación de otros países, potencias como por ejemplo Estados Unidos, ¿no? O inclusive la Unión Europea? Bueno, lo que pasa es que China en este momento es la gran locomotora mundial. O sea, si nosotros revisamos antes de la pandemia, el crecimiento mundial se explicaba fundamentalmente por China. O sea, el peso principal del crecimiento económico mundial estaba en China, ¿no? Y bueno, ¿por qué le ha ido a China mejor? En realidad habría varias causas, ¿no? Hay que tener en cuenta primero que China no es una economía estrictamente de mercado,
¿no? Bueno, tampoco estrictamente es una economía socialista, ortodoxa del plan central, ¿no? Sino es una especie de economía mixta, lo que ellos llaman socialismo de mercado, ¿no? O sea, digamos que para la gran empresa siempre hay una presencia estatal, o sea, en China la gran empresa no es netamente privada, pero tampoco es pues de que toda la gran empresa sea controlada por el Estado, o sea, es un mix, pues, ¿no? Y ellos saben utilizar hábilmente el mercado donde les convenga, ¿no? Donde no les conviene, bueno, entra el Estado y ya está, ¿no? Se acabó. Entonces, esta semi-planificación, por decirlo de una manera, les sirve en muchos aspectos, ¿no? Eso sería la parte económica, ¿no? O sea, digamos, esta economía que es un poco más centralizada les favorece. Y también hay otros aspectos, ¿no? Incluso aspectos de tipo cultural. En China, las disposiciones de la autoridad se acatan, se cumplen. O se cumplen por la buena o por las malas, pero se cumplen, ¿no? Nosotros que tenemos un régimen formalmente democrático, al menos de democracia occidental, ¿no? Bueno, democracia representativa, que le llaman, ¿no? No, esto no funciona de esa manera. Hay tantas libertades que incluso hay gente pues que se opone al aislamiento, se opone a ahora aplicarse las vacunas. Es parte también del tipo de democracia que tenemos. Pero eso en países, bueno, y hablando un poco, volviendo un poco al Perú, acá pues peor todavía, ¿no? Porque aquí, digamos, la informalidad, que normalmente se menciona solamente para temas económicos, en realidad se manifiesta en todo orden de cosas, ¿no? No se olviden pues que la ideología de un país. El ejemplo típico que se pone, a veces medio en broma, medio en serio, es la hora inglesa. ¿No has escuchado eso, no? De la hora inglesa, la hora peruana y la hora cabana, dicen. Bueno, cabana, pues, ya sabes pues de quién, ¿no? Entonces, y eso, esa hora inglesa, en realidad, después, por historia sabemos que en Inglaterra es uno de los primeros lugares donde se da la industrialización, la división de trabajo. Y la industria es cumplimiento de tiempos, ¿no? Si tú vas a una fábrica, no es que la gente hace lo que se le da la gana. Entonces tú cumples un horario, cumples tu tiempo, tienes un determinado rango para la producción. Es una sociedad que empezó a organizarse, lógicamente va a ser puntual. Entonces, bueno, yo sé que no es, digamos, lo más importante, o al menos no lo vemos como lo más importante, pero lo pongo a manera de ejemplo, ¿no? O sea, a lo que quiero llegar es que el tipo de economía, como se manifiesta la economía, también va a reflejarse en la sociedad. Entonces, esas sociedades son más planificadas, más organizadas, se respeta la jerarquía, y por eso les ha ido mejor. No solamente a China, sino, por ejemplo, tienes Vietnam, que tiene una economía más o menos parecida a la de China. Tienes incluso Cuba, que bueno, podría ser polémico, ¿no? Cuba es un tipo de país, o es un tema que siempre va a generar polémica. Pero lo concreto es que han tenido mejor resultado que nosotros. Bueno, en realidad, la gran mayoría ha tenido mejores resultados que nosotros, ¿no? Pero, bueno, concretamente a tu pregunta, si hablamos de las potencias, sí, pues China tiene esa ventaja respecto a Estados Unidos, a la Unión Europea, etcétera, ¿no? Profesor, y hablando un poquito más acerca de nuestro país, lo que ha hecho el gobierno, en específico el Ministerio de Economía y Finanzas con el plan Reactiva Perú, ¿usted cree que este plan ha funcionado, Reactiva Perú, donde han destinado 30.000 millones de soles para las empresas? En teoría era para poder pagar a los trabajadores, ¿no? Y poder evitar el desempleo masivo, pero ¿usted cree que ha funcionado? ¿De qué manera lo ve este plan de Reactiva Perú? ¿O cómo cree que o ha funcionado bien? No sé, para usted, ¿cuál es su opinión? A ver, mira, yo hace unos meses escribí un artículo a pedido de los jóvenes de la Federación de Estudiantes de San Marcos, ¿no? De la FUS, antes, digamos, de que incluso se implemente Reactiva Perú. Y ahí más o menos ya planteaba algunas cosas que efectivamente luego se han visto que fueron así, ¿no? Por ejemplo, el problema a la hora de canalizar esos fondos, ¿no? Bueno, tampoco voy a decir de que pues yo soy
un futurólogo, ¿no? Y descubrir la pólvora. En realidad la cosa era bastante obvia. Si tú ibas a utilizar, para hacer llegar el dinero, no ibas a utilizar los canales tradicionales, entonces los recursos iban a llegar a la misma gente, a los mismos grupos empresariales. Entonces, si tú ibas a utilizar como vehículo la gran banca, la banca múltiple, entonces ellos ya tienen sus determinados tipos de clientes, ¿no? Para los cuales conseguir fondos no es tan complicado. Claro, en esta época obviamente se dificulta, ¿no? Pero en promedio son clientes que ya tienen líneas de crédito, ya las tenían y no las han perdido por motivos de la crisis, ¿no? De repente se les restringía, claro, ¿no? Pero no las habían perdido. El problema, ¿quiénes eran? Los que normalmente o tienen poca línea de crédito o simplemente no tienen línea de crédito. Entonces, y esos son generalmente los clientes de las pequeñas entidades microfinancieras, ¿no? Por ejemplo, las pymes, por ejemplo, las cooperativas. Entonces, claro, yo sé que también había el programa FAE-PYME, ¿no? Pero de todas maneras considero que debió haberse potenciado en la entrega de recursos a esos sectores. Claro, obviamente lo que plantea el Ministerio o el Banco Central, sus funcionarios, es que el programa no fue diseñado así, sino que es lo lógico que el ticket de la empresa más grande sea mayor al de la más pequeña. Sí, pues ahí tampoco ellos están descubriendo la pólvora. O sea, yo no voy al hecho de que, ¿por qué le dieron más dinero a la grande que a la pequeña? Porque de repente la grande obviamente necesita más. Lo que yo he objetado, y bueno, no solamente yo, sino yo, después de eso, mucha gente, fue que lo que terminalmente pasó, ¿no? O sea, cómo esos recursos no llegaron tanto a quienes debían. Claro, al final, o bueno, sobre la marcha, mejor dicho, el BCR fue haciendo ajustes. O sea, más o menos, si tú comparas el programa Reactiva original con lo que terminó, hay casi como 11 cambios. Bueno, sobre la marcha fueron resolviendo. Pero digamos que con el capital humano que hay allá, y que nos cuesta a nosotros, lógicamente, porque bueno, no cae del cielo los recursos, ¿no? Pues con el capital humano que ellos tienen, creo que se pudo haber hecho algo mejor, ¿no? Yo creo que en realidad el problema no está tanto en el diseño de tal o cual programa, sino que el problema está en el marco teórico que se tiene, o sea, de qué se parte, de qué idea se parte. Y en el fondo, la idea que tienen los hacedores de política es esta de que las grandes empresas son la locomotora de la economía. Entonces, esa es la idea básica, ¿no? De repente, ahora no lo dicen abiertamente. En los 90 sí que lo decían abiertamente, ¿no? Ahora no lo dicen porque puede ser un poco chocante quizás para algunos. Pero, repito, si te das cuenta, las políticas están diseñadas bajo esa idea, ¿no? Eso es lo que justifica, por ejemplo, no solo Reactiva Perú, sino eso justifica, bueno, para ellos, ¿no? Justifica, por ejemplo, esto de la supresión perfecta, o justifica esto de no haber aplicado impuestos a las grandes fortunas, o no haber aplicado esto de un impuesto extraordinario, o de repente darle tantos beneficios tributarios a las empresas, las grandes, que encima no quieren pagar. Profesor, entonces, esa es la idea. Esto es lo que algunos economistas mencionan, que el gobierno más se ha preocupado por la oferta, o sea, por las empresas, para entregar dinero, pero no por la demanda, que vienen a ser los consumidores, que lamentablemente son los que no tienen el dinero, ¿no? Y en su mayoría pertenecen al sector informal, ¿no? Los trabajadores que tienen que trabajar día a día. Y respecto a la informalidad, ¿cómo ve este ambiente? ¿Usted cree que, yo sé que es un tema complejo, que tiene varios factores, pero ¿cómo cree usted que se puede ir disminuyendo poco a poco este problema de la informalidad, que es uno de los problemas que aqueja acá a nuestro país? Bueno, antes de tocar el punto de la informalidad, quería comentar un poco lo último que has mencionado. Sí, pues, ¿no? Tú sabes que la crisis se manifiesta en la oferta y en la demanda. Bueno, de repente, meses atrás podía ser debatible, ¿no? Un poco lo que hemos estado hablando ahora. Pero al día de hoy, el problema principal es de demanda. De eso no me cabe la menor duda. El problema principal es de demanda. O sea, las empresas están ahí. Mal que bien tienen recursos. Claro, hay varias empresas que han desaparecido, pero la parte buena, entre comillas, de la informalidad es que esas empresas que han
lo van a levantar. El problema está que las personas no tienen recursos para comprar. Los ahorros que tenían ya se acabaron. Algunos recibieron bono, algunos recibieron liberación de AFP, ONP nada hasta ahora, ¿no? Y lo más probable es que no reciban porque, bueno, todo indica de que ha habido un pacto bajo la mesa entre el presidente del Congreso y Vizcarra, ¿no? Bueno, no hay pruebas, pero como dice que en política no existe casualidades. Entonces, si no va a salir la ONP, si lo de AFP se ha restringido, ¿no? Porque incluso ellos querían la liberación total, ahora están diciendo 4 ITs, dijeron en la Comisión de Economía del Congreso. Entonces, esos pocos fondos que dinamizaron en algo el consumo, la demanda, entonces ya me están terminando. Es más, me pareció a mí hasta gracioso es que en las presentaciones que hace el Ministerio de Economía, si has podido observar, por ejemplo, cuando hablaron del marco macroeconómico multianual, bueno, diversas presentaciones que ha hecho la ministra de Economía. Ellos ponen como un factor de la reactivación la liberación de la AFP. Cuando la liberación de la AFP prácticamente el Congreso se le impuso. O sea, la posición de gobierno era que eso no se dé, que los capitales se van a ir, que la economía va a colapsar. Bueno, todo este discurso del miedo, ¿no? De que ya al fin del mundo, ¿no? Poco más ya viene la revolución socialista, no hagan eso. Con, que la, con la devolución del 100%. Lo que están impulsando el Congreso, estaría bien. ¿Usted cómo lo ve? Ya, es que mira, las cosas hay que verlas en su contexto, ¿no? Si habláramos de una situación, digamos, normal, probablemente te diría que no, ¿no? Y de repente te diría los mismos argumentos que muchos dicen, ¿no? Que no hay que descapitalizar el fondo, que tienes que pensar en tu futuro, etcétera, ¿no? Pero yo creo que luego de haber pasado la peor crisis de la historia de la humanidad, que incluso ha superado, bueno, al menos hasta ahora, ¿no? Se dice que ha superado la crisis del 29, entonces la frase muy conocida de Keynes es totalmente vigente, ¿no? De largo plazo todos estaremos buenos, ¿no? Que es lo que decía Keynes. O sea, claro, obviamente no lo decía en sentido literal, ¿no? Decía en el sentido de que en estos momentos lo urgente son políticas de corto plazo. Que no tiene ni siquiera que el Estado conseguir su propio medio de salud, ¿no? O sea, conseguir de repente una clínica, medicinas, atenciones. Tienes una persona que ni siquiera puede, digamos, tener un nivel de consumo mínimo. Entonces, veo en el muy es por la situación más que nada, ¿no? Ahora, en el caso de la ONU, es la cuestión de las contribuciones, o sea, la aportación de ONP es una contribución, y por su naturaleza implica que debe haber una contrapartida, así como en salud, ¿no? Yo pago en salud porque voy a recibir atención, yo pago ONP porque voy a recibir jubilación, y si no voy a recibir jubilación, entonces no se cumple la finalidad de la transferencia. Entonces, ¿qué procede? La devolución. Ahora, que cómo se haga, que si todo, si por partes, ya es diferente. Pero esto es algo que tiene una base real, completa. Además, en el caso más, digamos, el número más alto que se ha planteado es 19.000 millones. Otros estiman menos, ¿no? Pero la estimación más alta es que eso le costaría al país 19.000 millones. 19.000 millones para ti, para mí, puede sonar de varios años, entonces en realidad no es el número tan grande que nos dicen, ¿no? Ahora, forma, ¿no? Yo creo que tampoco se trata de ser intransigente, ¿no? Que pueda ser porque la contrapropuesta del Ministerio de Economía me parece interesante en el sentido de que dice, bueno, está bien, es injusto que el que aportó 15 años, 16 años, 19 años no se le dé nada, ¿no? Vamos a bajar eso, ¿no? El Ministerio está proponiendo bajarlo hasta 10 años. O sea, ahí me parece interesante.
pero claro, al común de la población, escuchar de que te pueden dar por lo menos 4.500 soles, ¿no? Bueno, una oíste en realidad, ¿no? Aprox verso, que te diga que te van a dar 250 soles mensuales, claro, al común de los ciudadanos les suena que no, me quieren estafar. Entonces, ahí sí se puede hacer algo más de educación en términos económicos, ¿no? A la población, de que en sí sí es conveniente, hasta cierto punto es conveniente. Pero también el ministerio puede mejorar un poco ese número, ¿eh? O sea, yo creo que algo más, ya esto entra un poquito a tira y afloja también, ¿no? Ya deja de ser una cuestión netamente técnica. Porque si fuera una cuestión estrictamente técnica, así el mundo se lo hubiera caído encima a la ministra, no lo hubiera hecho. O sea, ¿qué cosa cambió en un mes? Que la interpelaron 2 veces. Nada más, o sea que hace un mes el Perú no tenía fondos para hacer eso, los tenía. Solamente que ahí entra ya el tema político, ¿no? El gobierno también sabe que esto es un tira y afloja. El gobierno pudo haber dicho desde un principio, mire, ¿saben qué? Ya vamos a adelantar la jubilación y para que los que aportaron no se queden sin nada. Parte política, pero en conclusión, yo no sé si exactamente 100%, pero otros plantean 3, ¿no? Bueno, eso sí ya es. Y en el caso del ONT, aparte, repito, aparte del tema económico propiamente, hay una cuestión de justicia. Y la justicia, la llamada justicia social, es un término muy abstracto, pero que a la vez también se traduce mucho o se refleja mucho en la vida de la gente. Entonces, bueno, es un poquito a tu pregunta. Profesor, y respecto a la informalidad, ¿cómo ve este problema sí. complejo? ¿Usted cree que ¿Usted cree que el próximo presidente que vamos a elegir en 6 meses, aparte pueda solucionar este problema de informalidad? ¿Usted qué le sugeriría, por ejemplo, para poder reducir al menos unos dígitos de este problema de la informalidad? ¿Qué cree usted que se debe hacer primero? Porque es un tema complejo, ¿no? Bueno, claro. Si me contratan, bueno. Mira, la verdad es que así como están las cosas, dudo bastante, ¿no? Prácticamente yo te podría decir que no se va a resolver eso, al menos no en un periodo. O sea, porque mira, a ver, actualizando un poco, viendo los candidatos que hay, ¿no? De los candidatos, la mayoría, digamos un 95%, digamos, políticamente son variados, pero económicamente son lo mismo. Es más, todos los gobiernos que hemos tenido desde Fujimori hasta el día de hoy, económicamente son prácticamente lo mismo. Es más, yo siempre tomo esto a manera de ejemplo. Toledo, ¿no? Ustedes son un poco más jóvenes, pero porque somos un poquito mayores, vivimos eso, ¿no? La lucha contra Fujimori, que se quería quedar en el gobierno. Es más, yo la primera vez que salí a las calles a protestar por algo fue por eso, justamente. Vi cuando quemaron el Banco de la Nación, bueno, etcétera, etcétera. Entonces toda esa lucha la encabezó Toledo, ¿no? Entonces, políticamente Toledo se mostraba como todo lo contrario a Fujimori. Pero cuando le preguntaron por la parte económica, ¿qué dijo Toledo? Toledo dijo así, literalmente, permítanme construir el segundo piso del Fujimorismo. Esa fue su respuesta, ¿no? El segundo piso del Fujimorismo. Y el llamado, entre comillas, Fujimorismo económico, bueno, es lo que comentábamos al principio, ¿no? Las supuestas, entre comillas, también reformas estructurales, consenso de Washington, o sea, liberalización, flexibilización del mercado de trabajo, liberalización del mercado internacional, ¿no? O sea, la entrada de el despido de trabajadores, reducción de programas, o si no, más bien instrumentalización de los programas, ¿no? O sea, los programas sociales se volvieron, digamos, parte de la estrategia de campaña electoral de Fujimori, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue, y eso sigue hasta ahora. Es más, cuando Toledo gana, efectivamente quiso hacer, o sea, él en ese sentido no mintió, él quiso hacer el segundo piso del Fujimorismo. Y bueno, yo recuerdo que una de sus primeras medidas fue querer privatizar el Gaza y el GESUR, que son empresas eléctricas que, bueno,
operan en Arequipa. Y el pueblo arequipeño no lo permitió. O sea, hubo marchas, protestas, muertos, y al final no se llegó a dar esa privatización. Pero él quiso hacerlo, o sea, fue el pueblo, la población, los ciudadanos que no lo permitieron. Si tú revisas el libro de Carlos Boloña, que fue uno de los grandes hacedores pues, de estas medidas económicas aquí en los 90, él habla de eso, ¿no? Él te dice de que faltó una segunda etapa con más privatizaciones. Entonces, como digo, Toledo quiso hacerlo. Políticamente, Toledo, como te digo, muy diferente a Fujimori, supuestamente. Con Boloña prácticamente se odiaban. Boloña tiene un libro que se llama algo así como que del caos al desastre, del caos a la subversión. No tengo exactamente ahorita el nombre, sí lo he leído, ¿no? Boloña decía de Toledo que prácticamente era Abimael Guzmán. En la carátula sale Abimael Guzmán al costado de Toledo, para que te hagas una idea. Pero eso es política. En economía, casi lo mismo. Luego vino pues Alan, lo mismo. Ollanta pues también, ¿no? Solo Ollanta hizo un poco más de programas sociales, eso es cierto. Pero en líneas generales, lo mismo. Y la manera bien sencilla de verlo es justamente revisar quiénes fueron los ministros de economía y qué políticas se aplicaron. Llegó PPK, peor, Vizcarra, lo mismo, ¿no? Por ahí un poquito más, ¿no? Claro, la ministra María Antonieta dio un par de bonos, probablemente ya los ultraortodoxos no te hubieran dado ni agua, ¿no? Pero esas cuestiones de forma, ¿no? De fondo es básicamente lo mismo. Entonces, volviendo a tu pregunta, si no hay cambios fundamentales en la manera de manejar la política económica, entonces no creo consecuencias, ¿no? No creo que haya mayores cambios, por ejemplo, en lo que va a ser la recuperación económica. Y bueno, puntualmente en tu pregunta, estamos hablando de la informalidad. ¿Por qué se genera informalidad? O sea, ¿qué es lo que lleva a la informalidad? ¿Que la gente pues no quiere pagar impuestos? ¿Que es la explicación que siempre te van a dar? Bueno, evidentemente que sí. Ningún agente económico racional va a hacer algo que no tuvo derecho al trabajo. Nadie pues en su sano juicio haría eso. Si la gente paga impuestos es por obligación, por coacción, porque la SUNAT no lo multe, no lo... El problema está ahí. ¿Qué hacemos para que la gente sienta? Bueno, una idea que, ¿no? Ya que estamos planteando ideas, una idea que yo tengo, que la verdad habría que analizarla más, profundizarla más, pero una idea es que, por ejemplo, el sistema de salud y el sistema de pensiones estén vinculados al IGB. Claro, yo sé que actualmente eso no se puede hacer, ¿eh? No voy a hacer que por ahí alguno de tus, de tu audiencia diga, no, pero eso no se puede hacer, no, no. Así como siempre dicen a los congresistas antitécnicos, ¿no? Claro, al día de hoy eso no se puede hacer. Eso implica una serie de cambios. Pero tú tienes que asociar, no sea el IGB, de repente otro impuesto, ¿no? Pero en general, tú tienes que asociar algún beneficio que las personas puedan recibir, como te digo, como pensiones, como salud, tienes que asociarlo a un impuesto que todos paguen. Y ese es el impuesto, digamos, estrella ahí es el IGB. Esa podría ser una opción. Ahora, si vemos lo poco que se ha hecho en los últimos años, la mayoría ha sido represión. Por ejemplo, ahora están ya promoviendo, lanzando a este señor Forsyth. Y Forsyth, su único palmares es meter palo. Entonces, claro, él metió un montón de palos, trajo a la prensa, demostró que Gamarra estaba muy bonito, muy hermoso, pero a los días la gente regresa y regresan más. Y ahora con la pobreza y el desempleo que está altísimo, va a haber más. O sea, no lo vas a poder evitar. Puedes soltar a toda la policía, a todo el ejército y no lo vas a evitar porque la gente en la calle está peleándose el pan. Eso es lo que nos olvidamos a veces. Repito, dándole, haciendo que su formalidad le represente algo a ellos. Otra propuesta que he escuchado, que puede ser interesante, es darles una especie de amnistía, ¿no? O sea, ya te formaliza, pero digamos, durante 3 años no te vamos a aplicar multas
por infracciones tributarias, o de repente pues, te vamos a dar una sanción preventiva, que le denomina la SUNAT, ¿no? Una sanción preventiva es, por ejemplo, un cartel que diga, ¿no? Esta persona está incumpliendo, que eso también se hace en la SUNAT, ¿no? Yo cuando estaba ahí hacíamos eso, entre otras cosas, ¿no? Entonces, son propuestas, pero como te digo, lo concreto es que si la Claro. gente está pensando que a punta de palo se va a solucionar, no va a ser así. Entonces, profesor, Sí, dime. no hay un candidato, no hay un mejor candidato, sino hay que nuevamente elegir al mal menor para el próximo presidente, algo así. Bueno, primero hay que ver quiénes están postulando, ¿no? Porque ya, al menos lo que yo estaba viendo estos días en la prensa, que ya empezó la danza, los ancochados a los quechohablantes, ¿no? Ya salieron pues los famosos outsiders, ¿no? Algunos partidos tradicionales también están de las cavernas, están resucitando. Los primeros plantean más o menos la misma política. En vez de unirse están completamente de la izquierda, bueno, la típica. En este momento hay tres frentes electorales o movimientos de la izquierda que no llegaron a ponerse de acuerdo y bueno, ya se les pasó la fecha, entonces van a ir los tres y probablemente ninguno de ellos llega al 5%. Entonces, para el otro lado, que son, digamos, los que plantean la misma política de siempre, ellos mejor, ellos felices, ¿no? Al final va a ser una pelea entre la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Industria. Así de simple, ¿no? Van a ver, dependiendo de quién gane, bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? No creo que cambie mucho la cosa, sinceramente. Ok. Bueno, profesor, yo quisiera agradecerle por haber estado aquí estos minutos y haber compartido esta información con todos nuestros amigos y amigas el día de hoy. Han habido inclusive jóvenes de la Universidad de San Martín de Porres que lo han reconocido y lo han saludado aquí en los comentarios. Bueno, profesor, ¿algunas palabras finales que nos quiera decir? ¿Algún comentario final que nos quiera decir para poder acabar? Sí, bueno, lo que yo quisiera decirles, entiendo que la mayoría del público básicamente es juvenil o estudiantil, ¿no? De ahí un poco también el nombre del programa, ¿no? Que se echa ahí un juego de palabras interesante. Exacto. Bueno, orientado un poco a este público, ¿no? Entonces, yo lo primero que quisiera decirles es que no le tengan miedo a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Y llamar las cosas por su nombre en un país como el nuestro tiene sus costos. Uno de los costos es de que, digamos, a veces nuestra sociedad no está preparada para escuchar ciertas cosas. Entonces, ahí viene el paso número 2, ¿no? ¿Cómo es que tú vas a plantear esas cosas como un profesional, como un académico? Estudiando. En este momento de su vida, lo mejor que pueden hacer es estudiar. Y claro, obviamente luego también está la participación política, que es el segundo punto, ¿no? Si no debes tener miedo a decir las cosas como son, tampoco debes tener miedo a intentar cambiarlas. Desde diferentes puntos de vista, o sea, yo no estoy diciendo acá que yo tenga la palabra única y sea la solución a todos los problemas del Perú, ¿no? O sea, hay diferentes líneas de pensamiento, pero hagan algo, porque el que no hace nada está haciendo mucho. Y de repente tú dirás, profe, usted está así como Vizcarra, que se dice y se dice, ¿no? Cuando tú no haces nada, estás haciendo mucho, pero que mucho a favor del statu quo, mucho a favor de que las cosas sigan igual. Entonces pasarán tus 20, pasarán tus 30, pasarán tus 40, seguirás relegando a los políticos corruptos y tú no habrás hecho nada. Entonces, en ese sentido, creo que programas como el tuyo contribuyen bastante justamente a eso, ¿no? A esclarecer, a difundir, a intercambiar ideas. Es muy importante intercambiar ideas. Yo no me creo tributario de la verdad, por el contrario, yo tuve conocimiento de tu programa justamente escuchando, por ejemplo, a los colegas, por ejemplo, el profesor Gilberto Cárdenas, el profesor Gonzalo Boya, que tienen puntos de vista diferentes, pero van sumando, ¿no? Esa discusión, ese debate va sumando. Entonces, eso es lo que yo les diría a muchas veces. Estudien no solo lo que les da la universidad, ¿no? La universidad, el plan de estudios tiene ustedes,
¿no? La economía es muy rica, y no solamente la economía, la ciencia social es muy rica, el conocimiento es muy rico, y también lo otro, su participación. Vamos a estar muy a la expectativa de lo que viene en el futuro, y bueno, en lo que yo pueda aportarle, cuente con eso. Y agradecerte nuevamente la invitación. Gracias, profesor, gracias a usted, gracias a todos los amigos y amigas que nos han visto el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Listo, profesor. hasta luego. Gracias. Nos vemos.